Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast No Retorno. Les habla Tania García y en este episodio abordaremos el conflicto Rusia-Ucrania. Y yo soy Amparo Rey. Como dijo mi colega, hoy nos sumergiremos en un caso del que se habla muchísimo, pero casi siempre es la superficie. Noticias, titulares, bombardeos, sanciones. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Qué estructuras de poder sostienen esta guerra y casi no se ven? Exacto, Ampi. Hoy no venimos a repetir partes de guerra, sino a realizar un análisis crítico desde tres capas que se entrelazan. Primero, la guerra digital y el control de la información. Segundo, la disputa por los recursos estratégicos. Y finalmente, cómo todo esto se conecta con la crisis del sistema global. Para esto tenemos una pregunta central que nos proponemos responder a lo largo de este episodio. Esta es: ¿de qué manera el conflicto en Ucrania representa una manifestación de la crisis terminal del orden mundial hegemónico? ¿Y cómo evidencia una lucha simultánea por el control de los recursos digitales, los activos naturales estratégicos y la reconfiguración del poder global? Para ayudarnos a entender este tema con mayor profundidad, invitamos a dos internacionalistas especializadas en la situación. Le damos la bienvenida a Sol Paredes y a Juliana Domínguez. Buenas tardes, chicas. Es un placer estar acá. Gracias por la invitación. Estoy encantada de participar. Genial. Arranquemos por la primera capa, la guerra digital. Hoy la batalla también tiene lugar en las pantallas de nuestros celulares, pues no solo se lucha por territorios, sino también por el control de lo que pensamos sobre el conflicto. Un ejemplo de esto tuvo lugar en los inicios del conflicto. El regulador ruso Roskomnadzor obligó a los medios a evitar palabras como invasión o guerra y a reemplazarlas por operación especial. Se acompañó con amenazas de multas y bloqueos. Fue la primera batalla, la batalla por las palabras. Sol, ¿qué tan importante es el control de la información y los datos en un conflicto moderno? Es fundamental. La información se ha convertido en un recurso estratégico tan valioso como el gas o el petróleo. El concepto de Big Data, desarrollado por González Arancibia y una herramienta actual para la aplicación del soft power, muestra que ya no hablamos solo de un gran volumen de datos, sino de la posibilidad de analizarlos, para luego predecir y sobre todo influir en el comportamiento humano a escala masiva. Esto da lugar a la psicopolítica, un concepto utilizado por Arancibia y Byung-Chul Han, que se define como la manipulación de las mentes a través de la tecnología. Estamos ante una nueva forma de poder que busca influir sobre poblaciones enteras. En este sentido, el soft power digital se manifiesta en la capacidad de persuasión y atracción, mediante la información, los algoritmos y las narrativas mediáticas, reemplazando así la coerción directa del hard power. Y ya hay ejemplos de esto en Ucrania. Este conflicto, según el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional de España, se ha convertido en un gran campo de pruebas para la inteligencia artificial en combate. Por un lado, Ucrania usó IA para su defensa, con apoyo de empresas como Palantir, que ha ayudado a optimizar la designación de objetivos para su artillería, y el reconocimiento facial de Clearview Eye, el cual permite reconocer soldados rusos caídos. Por otro lado, Rusia utilizó IA para desinformar, como aquel video deepfake de Zelensky pidiendo a su ejército que se rindiera. Se notó que era falso por su calidad y mala sincronización, pero es una clara muestra de la intención y el poder de estas nuevas armas. Entonces, ¿podríamos afirmar que estamos ante un posible neocolonialismo digital? ¿Es correcto decir que quien controla plataformas, servidores y algoritmos también controla percepciones, emociones y decisiones? Exactamente. Quien controla la infraestructura digital, como los servidores, las plataformas o los algoritmos, tienen un poder inmenso sobre la vida sociopolítica del resto de los países. Se crea una nueva división entre naciones con soberanía tecnológica y aquellas que dependen de la tecnología de otros, generando una forma de colonialismo digital donde el territorio a conquistar ya no es físico, sino que es el pensamiento y por lo tanto el comportamiento de las personas. De lo virtual, ahora pasaremos a lo material, el territorio y sus riquezas. Hoy, detrás de muchos conflictos, está el control de los recursos naturales estratégicos, los famosos RNE. Y en Ucrania esto es clave. Julie, ¿podrías explicarnos por qué? Por supuesto, Ampi. Observando los ejemplos extraídos del análisis del autor Gonzalo Aguilera, podemos notar que Ucrania es una fuente de recursos cruciales. Para que los oyentes se hagan una idea, tiene dos elementos vitales. En primer lugar, se encuentran sus reservas minerales, siendo esta una de las más grandes de uranio y titanio. También posee la segunda más grande de hierro y manganeso, y cuenta además con mercurio y gas de esquisto. En segundo lugar, se suma su potencial agrícola, este es quizás el más conocido. Ucrania posee un tercio de la reserva mundial del suelo negro fértil, el Chernozem, que es increíblemente productivo. Con esa característica, se estima que el país es fuente de alimentos para aproximadamente 600 millones de personas en el mundo.
Y lo más revelador es que si superponemos un mapa de la ubicación de estos recursos con el mapa de las zonas de combate, la coincidencia es casi perfecta. La guerra se está librando sobre las áreas más ricas del país. Ucrania sería entonces lo que la teoría llama una periferia codiciada, un espacio lleno de recursos que el centro y la semiperiferia, que en este caso puede ser Rusia, quieren controlar y por el cual están dispuestos a comenzar una guerra. Y Rusia también entra en esta lógica. Aunque tiene enormes recursos, su poder está en ser proveedor energético. Hay que recordar que Europa depende de su gas y petróleo, lo que genera una interdependencia compleja. Rusia usa esa dependencia como presión geoeconómica. Lo mismo podría pasar si controlaran los recursos ucranianos. En pocas palabras, esta guerra también es por comida, energía y minerales, los pilares de la economía mundial. Pero bien, hasta ahora hablamos de lo digital y lo territorial, pero esto no pasa de forma aislada. Hay un tablero global detrás. Para verlo completo, recurrimos al análisis del sistema mundo del sociólogo Immanuel Wallerstein. Sol, ¿podrías explicarnos un poco de qué trata? Claro, Wallerstein propone que vivimos hace aproximadamente 500 años en una economía mundo capitalista y jerárquica, con 3 niveles. Primero el centro, formado por potencias que concentran tecnología y capital. Hoy lo es Estados Unidos y sus principales aliados de Occidente. A esto le sigue la semiperiferia, conformada por países que desafían al centro, como Rusia, la cual es rica en recursos, pero que no se ubica en el centro del poder financiero y tecnológico, aunque hoy en día desafía abiertamente la hegemonía central. Finalmente, en la base de esta pirámide de poder se halla la periferia, sostenida por países que proveen recursos y mano de obra barata, como lo es Ucrania. Lamentablemente, Ucrania es una periferia en disputa, atrapada entre el centro y la semiperiferia. Y el neocolonialismo digital que mencionamos antes es otra forma de esta división. Hoy, el centro no solo extrae recursos físicos, sino también datos y control ideológico. Además, para completar con lo que dice Sol, Wallerstein afirma que el sistema capitalista está en crisis terminal. Se quedó sin herramientas para seguir acumulando riqueza. Ya no hay mano de obra barata infinita y los costos ambientales ya no se pueden seguir escondiendo. Por eso es que estamos en un periodo de bifurcación histórica, un momento caótico donde se define qué nuevo orden mundial reemplazará al actual. Y la geocultura, bautizada por Wallerstein como el software ideológico del sistema, también está en disputa. Hoy compiten distintos grupos para definir los valores del mundo por venir, queriendo ser quien conquiste el orden futuro, no el actual. Qué complejo todo lo que han comentado, chicas. Creo que para ir cerrando este capítulo tan intenso de no retorno, estaría bueno pedirle a cada una que diera una idea final, un concepto clave que consideren que nuestros oyentes deberían llevarse después de esta charla. Sol, ¿empezamos con vos? Claro, sí. Yo diría que la idea central es que no podemos entender el conflicto de Ucrania si lo miramos desde una sola dimensión. Es un fenómeno de múltiples capas que están totalmente interconectadas. La guerra es digital y se pelea por el control de la percepción, pero también es una guerra tradicional por recursos estratégicos, porque el poder físico sigue importando, y fundamentalmente es un síntoma de un reacomodo del poder global. En el siglo XXI, quien controle los flujos de datos y el acceso a los recursos estratégicos, sin duda controlará el futuro. Muy interesante, gracias Sol. Julie, ¿algo que quieras aportar antes de finalizar? Por supuesto. Desde mi punto de vista, he llegado a la conclusión de que Ucrania se ha convertido, trágicamente, en un laboratorio vivo. No solo para probar nuevas formas de guerra con drones e inteligencia artificial, sino un laboratorio para la redefinición misma del poder. Y, conectándolo con Wallerstein, lo que se está probando en ese laboratorio es quién triunfa en la lucha entre la búsqueda de un nuevo sistema igual o más marcado jerárquicamente y la lucha por un futuro más democrático e igualitario. El resultado de esa batalla se está escribiendo ahora mismo, y es profundamente incierto. Muchísimas gracias, Sol, Julie. Ha sido un verdadero lujo tenerlas en el programa. Sus comentarios nos dejaron reflexionando y han logrado responder a la pregunta clave que nos cuestionamos al principio. Totalmente. Queda claro también que debemos reconocer el poder que nos sesga y quiénes son los que lo controlan, para así identificar y comprender a quién beneficia la información que recibimos. A todos los oyentes, gracias por estar del otro lado. Este podcast fue realizado por estudiantes de primer año de Relaciones Internacionales, Universidad de Congreso, para la Cátedra de Geopolítica.